a este nuevo post. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días a todos. Que estaba yo pensando, ¿de qué me quieres hablar hoy? Pues mira, hay un tema que el otro día se puso muy en evidencia en una sesión, y tú conoces un libro que se llama El miedo a la libertad, de Erich Fromm, ¿no? Que yo cuando lo leí en su día me pareció muy revelador, pero me costaba un poco entender que la gente tuviera miedo a eso, ¿no? A ser libre, porque al final se supone que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Ser libre. Pero el otro día vino una persona, estuve hablando con una persona donde se puso muy en evidencia eso, ¿no? Porque cuando me estaba explicando lo que le pasaba y cuando yo le devolvía que al final depende de ella, que haga lo que ella piense que tiene que hacer, y todo el rato el discurso era no, porque es lo que hay que hacer, es lo que dicen que hay que hacer, ¿no? Y cuando le devolvía la idea de, bueno, ¿quién dice eso? O sea, al final, haz lo que tú creas. Se enfadó y me dice, ¿qué pasa? Pero sí, ¿qué pasa? ¿Que tú haces lo que te da la gana? Y digo, pues sí. Ay. Digo, tú no. ¿Tú haces lo que le da la gana a quién? ¿A tu padre, o a tu madre, o a la iglesia, o a quien obedeces, ¿no? Entonces hubo ahí un momento tenso y luego poco a poco fue viendo, ¿no?, de qué iba el tema. Pero claro, ¿qué problema hay con ser libre, ¿no? Con realmente hacer lo que yo crea que tengo que hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pero claro, cuando soy libre, eso es la reflexión posterior, Sí, ¿no? sí. Claro, soy libre, que significa puedo hacer lo que me dé la gana. De lo que no soy libre es de las consecuencias, ¿no? Ahí Porque cuando estamos. hago algo, eso va a tener unas consecuencias y las consecuencias no son libres. Yo soy libre de tirarme, no sé, por un balcón, pero la ley de la gravedad va a actuar. Entonces, de eso no soy libre. Entonces, claro, yo creo que el miedo a la libertad, que es lo que decía Erich Fromm, es eso, ¿no? Es que, claro, ser libre significa asumir la responsabilidad de tu propia vida, tomar tus propias decisiones, asumir que aprendemos por ensayo-error. Si te equivocas, pues aprendes y no pasa nada, ¿no? Sí, sí. Pero claro, ligado con esto, como también vivimos en un mundo donde parece que no hay que cometer ningún tipo de error, no hemos entendido que aprendemos por ensayo-error, ¿no? Lo que queremos es no cometer errores. Y entonces esto linka un poco con lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que me digan exactamente lo que tengo que hacer o cómo, porque si no, claro, me puedo equivocar, ¿no? Entonces, yo lo del miedo a la libertad a nivel teórico lo había entendido ya, pero me fue muy gráfico verlo en directo con esta persona, ¿no? Es que yo creo que el miedo a ser libres tiene más que ver con el miedo a asumir responsabilidades que no con el hecho de ser libre, ¿no? Y de hecho, esto que decías que es tan importante, que lo vemos tan claro, ¿no? Yo me acuerdo, Viktor Frankl decía que en Estados Unidos no hay una estatua de la libertad y debería haber otra en la costa opuesta que fuese la de la responsabilidad. Y de hecho sé que estuvo trabajando durante gran parte del final de su vida en que se construya esa estatua, ¿no? Porque al final recordar que la libertad de uno pues acaba donde empieza la del otro, ¿no? Pero que al final tiene más que ver con que yo sea capaz de asumir las consecuencias que tienen mis actos, aunque no las pueda prever, porque yo tengo que poder tomar una decisión sin saber cuál va a ser el resultado final de eso que voy a hacer. Claro, pero como queremos una garantía, ¿no?, esa seguridad de la que hablábamos, parece que, claro, mucha gente que me dice, es que yo, ¿no? El otro día una persona decía, es que tengo un problema porque no sé qué decidir, ¿no? Y era un tema muy, muy cotidiano, ¿eh?, de si me separo o no me separo de mi pareja. Y dice, no sé qué decidir, pero digo, pero ya estás decidiendo, porque tú de momento sigues con tu pareja, ¿no? Sí, pues de momento estás decidiendo seguir con ella. Decía, no me entiendes, es que no sé si seguir o no. Digo, sí, de momento estás decidiendo seguir. Entonces, claro, parece que no estoy decidiendo, pero es mentira. Tú estás decidiendo de momento seguir, porque estás siguiendo con ella. Sí. Pero claro, el tema entonces me sale el tema, ¿no? Es que no sé qué es lo correcto. Digo, claro, lo correcto para quién, ¿no? Y al final tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces la libertad, básicamente, yo creo se basa en que tú tengas dos opciones y en esas dos opciones decidas A o B. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que ninguna opción es la correcta. Es decir, la opción A tiene ventajas e inconvenientes, la opción B tiene ventajas e inconvenientes, pues asume que tienes que decidir lo que prefieras vivir positivo, pero te vas a comer con patatas la parte negativa que le acompañe, porque no te libras. No hay una opción A que sea todo buena y una opción B todo mala, ¿no? Es como una moneda, no tiene dos caras o dos cruces, tiene una cara y una cruz, y cualquier decisión tiene una parte positiva y una parte que la acompaña que no es tan positiva. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que como no nos gusta la realidad, porque nos gustaría una realidad que fuera todo positiva, entonces me invento en mi cabeza una opción C, que es la que no existe, que es si no hubiera o no estuviera pasando las cosas tal como están pasando, ¿no? Entonces resulta que no sé qué decidir, porque en realidad no estoy intentando decidir entre las dos opciones reales, con sus partes buenas y malas, vamos a decir, sino que tengo en mi cabeza una idea ficticia de cómo sería si no tuviera que tomar esa decisión, porque sería todo perfecto, ¿no? Y nos montamos un mundo feliz en nuestra cabeza que luego está muy alejado de la realidad, ¿no? Claro, por un lado puede ser que pase eso, que hay una falta de aceptación de la realidad tal como es. Puede ser eso. Yo también estaba pensando ahora mientras hablabas, que a veces lo que nos paraliza, lo que no nos permite ser libres es el miedo a equivocarnos. Claro, lo que te decía antes del ensayo-error, ¿no?
Claro, pero es que está muy estigmatizado lo que es el error, ¿no? Y al final es que si no hubiera error no habría aprendizaje. Correcto. Pero permitirse el error a veces está, pues eso, muy estigmatizado porque yo creo que de alguna manera en nuestra sociedad se ha potenciado mucho el culpabilizar del error a alguien, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo creo que cuesta mucho en las empresas, por ejemplo, introducir la cultura de la calidad, porque la gente tiene miedo a que se le señale o se le culpe de algo que ha hecho mal. Cuando en realidad la cultura de la calidad lo que se enfoca es en vamos a optimizar los recursos y vamos a hacerlo de la forma que genere menos gasto, menos fallo, ¿no? Y que al final sea la más eficiente. Pero claro, si yo tengo miedo a que me culpabilicen porque he hecho algo mal, entonces ya no voy a admitir que he cometido ese error y por lo tanto el aprendizaje que puedo hacer sobre esa situación ya no se va a producir tampoco. Claro, es que sí, estoy de acuerdo en que vivimos en una sociedad que está como orientada alrededor de la culpa. Yo no sé si esto es a lo mejor por esa tradición judio-cristiana malentendida, pero al final todo el rato es quién tiene la culpa, ¿no? Entonces normalmente estamos, o la culpa la tengo yo, o si no la tengo yo, la tiene el otro, pero alguien la tiene, ¿no? No podemos entender que nadie tiene la culpa de nada, porque uno hace lo que hace, lo mejor que puede y sabe en ese momento, se puede equivocar, pues ha cometido un error, pero eso no significa que sea culpable, porque nadie comete un error a sabiendas. Quiero decir, si tú haces algo mal, no es porque has decidido lo voy a hacer lo peor que sepa, ¿no? Quiero decir, tú intentas hacer las cosas lo mejor posible, te pueden salir bien o mal. Si sale mal, es verdad que puede tener un prejuicio para ti o para los demás, bueno, pues se tendrá que enmendar. Pero claro, cuando eso va acompañado de la culpa es tuya o la culpa es del otro, eso, claro, es que dificulta muchísimo decir, bueno, pues no hago nada, o voy con mucho cuidado, o no quiero elegir, o no puedo ser libre, porque si soy libre voy a cometer errores y entonces resulta que me van a estar culpando de los errores que cometo, ¿no? Otros o yo mismo. Sí, o lo mismo, sí. Entonces, yo creo que es ese binomio, ¿no? Libertad, culpa y responsabilidad está todo ahí ligado. Sí. Y nos cuesta mucho al final comprender pues que somos seres humanos falibles, que nos equivocamos porque así aprendemos. Y eso no significa que me da igual si cometo un error, pues sí, pues he cometido un error, pues tendré que aprender de él, ¿no? El problema es si no aprendo. Pero pretender no cometer absolutamente ninguno es impedir, como decías tú, completamente el proceso de aprendizaje. Y de hecho yo creo que eso se produce ya cuando somos pequeños, ¿eh? Porque de entrada yo creo que los padres, con toda su buena intención, muchas veces lo que queremos es que a nuestros hijos les vaya bien, y para que les vaya bien tienen que hacer las cosas bien y no tienen que cometer errores, y no te preocupes que yo he aprendido, yo te voy a enseñar. Entonces queremos que aprendan lo que nosotros sabemos pensando que así no cometerán errores, pero claro, es que no cometerán los nuestros, pero y los suyos. Es que es un ser humano diferente que tiene que aprender cosas distintas, entonces tendrá que cometer sus propios errores y llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Y ese proceso nos da miedo, porque nos da miedo que sufra o que lo pase mal. Entonces ya te enseñan desde pequeño a hacer las cosas bien, y luego está el tema de recompensa-castigo, ¿no? Claro, que si yo quiero conseguir que recoja la habitación y me encargo de que te sientas culpable si no la recoges, pues así seguramente aumento las probabilidades de que el próximo día la recojas. Pero entonces educamos también en la culpa, ¿no? Y eso al final no creo que nos ayude ni a crecer ni a desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Yo al binomio este que comentabas, responsabilidad y culpa, le añadiría un tercer ítem, que sería el hecho de querer controlar lo que viene, lo que va a pasar. Entonces, como quiero tener el control total sobre las consecuencias de todo eso que yo voy a hacer, ¿no? De la decisión que voy a tomar, de todas esas consecuencias, entonces no la tomo y así pues no va a haber consecuencias. Y no te estás dando cuenta que no tomar la decisión ya es una decisión que también está teniendo sus propias consecuencias y de las cuales te vas a tener que responsabilizar igual. Correcto. Lo que pasa es que muchas veces ese control yo creo que parte de una idea, desde mi punto de vista errónea, que es que cuando se habla del causa-efecto, vamos a decir, nos gusta mucho creer o pensar que eso es algo lineal. Es decir, si yo hago algo, pasa algo, y si yo no lo hago, no pasa, ¿no? Como si el resultado final dependiera de lo que yo haga o deje de hacer. Y esto en realidad no funciona así, porque tú eres una causa de algo, pero el resultado final no depende de ti porque está influido por multitud de factores que no eres tú. Con lo cual, es verdad que si tú haces algo, pues estás intentando aumentar el número de probabilidades de que eso ocurra, pero al final que ocurra o no ocurra no va a depender solo de ti. Es decir, yo puedo explicar algo con la intención de que el otro me entienda, por ejemplo, pero al final que me entienda o no me entienda depende de muchos factores que no tienen que ver conmigo. Entonces, claro, yo no puedo controlar que el otro entienda, yo puedo intentar explicarme bien y si entiende, entiende, y si no, no. Pero claro, cuando quiero controlar el resultado y quiero controlar que el otro entienda, o cuando quiero controlar algo, porque si hago, no, luego la gente se sorprende cuando, ¿cómo puede ser? Se ha muerto con 30 años y no fumaba, no bebía y comía
saludable, iba en bicicleta. ¿Cómo puede ser? ¿No? Hace poco tenemos un ejemplo propio, ¿no? De una compañera que falleció, que era el paradigma de la salud, vamos a decir, ¿no? Se cuidaba, no tenía aparentemente ningún factor de riesgo que pudiera provocar que pasara lo que pasó, ¿no? Y sin embargo ocurre. ¿Por qué? No sabemos, ocurre. Pero claro, esto nos da mucho miedo, porque entonces quiere decir que no hay nada que yo pueda hacer que me garantice algo. Y es que es así, no hay ninguna garantía. Tú aumentas el número de probabilidades, evidentemente, entre tener una alimentación saludable o no tenerla, pues aumentas el número de probabilidades. Pero todos conocemos gente que se cuida mucho y la palma, y gente que no se cuida y vive hasta los 100. Dices, ¿cómo puede ser? Y encima nos da envidia, nos da como rabia, porque claro, el tío sin hacer nada, ¿no? Entonces, claro, esto es porque no hemos entendido que muchas veces el resultado final depende de un montón de cosas que escapan completamente a nuestro control. Pero claro, es lo que hablabas el otro día de la incertidumbre. Como no podemos soportar no tener ese control, entonces nos montamos una película como si lo tuviéramos, porque eso nos hace tener la sensación de más seguridad, pero es una seguridad que está basada en algo que no es real. Desde luego, es que la vida es incierta. Totalmente. Eso es una verdad verdadera. Es una verdad verdadera. Al final es que ese afán de control nos limita tanto que hace que nos encerremos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco esos 3 ítems están muy relacionados con el miedo a la libertad, pero al final ser libre pues no es más que eso, ser capaz de tomar tus propias decisiones y ser capaz de asumir esas consecuencias que tendrán, que son inciertas, las acciones que tú tomes, ¿no? Y al final yo creo que eso forma parte de la vida. El otro día que hablábamos con una amiga que hizo su tesis doctoral sobre los valores, ¿no? Y lo hablábamos, ¿no? Que uno de los valores que para nosotros sería de los principales sería esa libertad humana, íntimamente ligado con la dignidad, ¿no? También la dignidad del ser humano tiene también que ver con su libertad. Igual porque estamos muy influenciados por Viktor Frankl y su obra, pero sí que consideramos que la dignidad humana está íntimamente ligada a poder ser libres y tomar decisiones que a veces no son tan grandes, pero que las tomas tú. Claro, pero es que la libertad, yo creo que muchas veces creemos que es como una especie de estado en el cual yo estaré algún día, ¿no? Liberado o libre, y en realidad no sería tanto un estado como una cualidad intrínseca del hecho de ser humano. Es decir, un ser humano es libre porque puede hacer abstracción y puede pensar en futuras consecuencias y a partir de ahí tomar una decisión. Yo siempre digo, un animal no es libre, un animal reacciona al entorno de forma automática por instinto, ¿no? Nosotros podemos parar un momento, pensar y decidir. Entonces, el hecho de ser libre es que no se trata de que no eres libre, es que eres libre. Otra cosa es que no te estés dando cuenta de que no estás haciendo un buen uso de esa libertad o no te estás sintiendo libre porque no has comprendido que en el fondo ya lo eres. Quiero decir, porque en el propio hecho de ser humano está esa libertad. Luego yo también, tú sabes que yo trabajo mucho con patrones y también creo que a veces somos menos libres de lo que nos pensamos, porque cuando tomamos decisiones aparentemente libres no son tan libres, porque a veces están condicionadas precisamente por ese bagaje, por esas etiquetas o por esas ideas que tenemos. Entonces, claro, cuando yo tengo muchas ideas preconcebidas que me hacen percibir la realidad de una forma, solo soy libre en la medida en que eso me lo permite, porque hay determinadas opciones que ya no pueden aparecer en un esquema mental determinado, con lo cual la verdadera libertad deberíamos ser capaces como de liberarnos lo máximo posible de todos esos condicionamientos previos para entonces a lo mejor poder tomar una decisión realmente libre, porque si no parece que es libre y en realidad muchas veces no estás nada más que repitiendo un patrón de comportamiento estereotipado donde a ti te da la sensación que estás haciendo lo que te da la gana y en realidad lo que estás haciendo es lo que no puedes evitar hacer porque ahí hay un condicionamiento previo que te impulsa a eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que libres de condicionamiento 100% me parece algo bastante difícil, difícil. Y la cuestión es estar dispuestos a cuestionarnos para qué estoy tomando esa decisión o qué me está haciendo tomar esta decisión o si realmente soy yo la que la está tomando o es todo ese pool de creencias automáticas o querer contentar o lo que sea que hacen que me mueva de una determinada manera y no de otra. Claro, al final volvemos a lo de otro día, que es hay que parar un momento, ¿no? Y ver eso de dónde surge, ¿no? O sea, no, yo creo que no es tan importante lo que haces. Mucha gente te pregunta a veces, la pregunta es qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Pero qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿No? Cuando en realidad no se trataría tanto de qué haces, sino de quién lo hace y para qué. Porque en realidad, ¿no? Como decía que el refrán, no matan las pistolas, matan las personas, ¿no? El otro día un paciente me decía, es que no sé si llamar a mi madre o no llamarla. Digo, ¿pero para qué la llamas? Porque claro, si la llamo para depravarme y para montarle un pollo, igual es mejor que no.
Claro. Si la llamo para otra cosa, a lo mejor es mejor que sí. Pero entonces, claro, lo que va a marcar la diferencia no es si llamas solo a tu madre, sino para qué la llamas y con qué intención. Sí, está ¿no? claro. Y a veces no nos hemos parado a eso, porque de repente surge el impulso, pues voy a llamar a mi madre. Y luego digo, me he pasado, no tenía dicho esto, le he montado un pollo, y luego entonces me siento culpable, no tenía que haber hecho, soy burro. No eres burro, pero igual te lo podías haber pensado 10 segundos, ¿no? Antes de llamar, para ver realmente el sentido que tiene eso. Pero muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto todavía nos movemos por impulsos, por esa parte más impulsiva o estereotipada, o que tiene que ver también con nuestra propia naturaleza, ¿eh? Es decir, venimos del mono, dicen, ¿no? O sea, que tenemos toda esa parte más visceral, que a veces se activa, y yo creo que a veces se habla poco de ella, ¿no? Porque si te fijas en muchas tradiciones de desarrollo personal o espirituales, te dicen de observar los pensamientos, de observar las emociones, ¿no? Pero toda esa parte visceral, ¿no? De observar esa parte animal nuestra que a veces surge y que por muy civilizado que seas, a veces te apetece o te surge las ganas de matar a alguien, y luego no lo haces, evidentemente, y muchas veces nos da tanto miedo esa parte oscura o visceral, ¿no? Lo que Jung llamaba la sombra, que lo que hacemos es reprimirla. Pero claro, reprimirla no funciona, porque al final acaba saliendo, ¿no? Bueno, es que negar lo que está ahí no funciona. No hace que desaparezca, correcto, ¿no? Entonces yo creo que por eso a ti que te gusta tanto el mundo nórdico y hoy, mira, justo llevas la camiseta de las runas y demás, lo que yo creo que a ti te apasiona más de todo ese mundo nórdico es que esa parte visceral formaba parte de su día a día, igual que todas las demás, y eran una cultura que mantenía viva la espiritualidad en la vida cotidiana sin negar esa visceralidad o sin... No la negaban y tampoco la estaban criminalizando, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa. Sí, a mí de la Occidente. mitología nórdica, de esa parte de entender la vida, yo creo que me gusta mucho que su manera de entender la espiritualidad era totalmente ligada a la vida cotidiana, no estaba separado lo cotidiano de lo divino, vamos a decir. Y por otro lado, eso no negaban esa parte pasional, oscura que tenemos todos, está ahí. Otra cosa es qué haces tú con ella o hasta qué punto te haces cargo de ella y cómo. Pero claro, negarla y reprimirla no funciona muy bien porque al final acaba saliendo. No, y si te fijas, la cultura celta, que también provenimos de ella, también es muy parecida a la nórdica en algunos aspectos de este tipo. Igual no se llevan tan al extremo, pero no niegan esa parte que en realidad nos hace seres vivos, ¿no? Porque al final la visceralidad es algo que surge, que tú luego puedes controlar o no, pero surge de forma natural. Sí, no sé si controlar es la palabra, pero yo creo que no es tanto controlar. Yo creo que más que controlar es observar, es decir, entender que cuando eso aparece no te obliga, ¿no? O sea, es decir, yo siempre digo en broma, pero explico así, ¿no? Yo tengo una hija de 15 años y yo a veces siento que la estamparía contra la pared, luego no la estampo, evidentemente, ¿no? Pero claro, si cuando aparece el sentimiento de la estamparía contra la pared, creo que soy mala persona, me siento culpable, esto no tendría que aparecer, yo no tendría que sentir eso, lo que voy a hacer es poner un tapón. ¿Pero por qué? Porque confundimos sentir con actuar, es decir, que yo sienta ganas de matar a alguien no me convierte en mala persona, lo que me convertiría en mala persona es matarlo en todo caso. Entonces, cuando perdemos miedo a sentir porque entendemos o somos capaces de ver que eso que siento no me obliga a actuar, el que actúa soy yo, y puedes diferenciar lo que sientes de lo que haces, porque lo que haces está de alguna manera gobernado por ti y no por lo que sientes o por lo que surge, entonces no hay tanto problema para permitir lo que surge. Puedo sentir cualquier cosa porque eso no me obliga ni me condiciona a actuar de una determinada manera. Pero cuando no soy capaz de hacer ese ejercicio, de observar eso y que no se apodere de mí, muchas veces me da miedo que aparezca eso con mucha fuerza, porque es que si aparece me va a obligar a actuar. Entonces tengo miedo de lo que pueda llegar, ¿no? Y mucha gente dice, es que, ¿no? Es muy típico, es que si me suelto, es que si digo lo que pienso, es que no, es como tengo que estar ahí reprimido o reprimida, porque si me suelto, la liaré parda. Pero claro, la liarás parda porque no eres capaz de alguna manera regular tus propios impulsos, porque cuando aparece el impulso aparece y eso no te obliga a nada, ¿no? No, y luego también pasa una cosa, como estamos bastante acostumbrados a reprimir emociones, pensamos que si la permitimos, pues nos va a desbordar o eso va a durar eternamente, ¿no? Y por nuestra experiencia sabemos que no es así, que al final en el momento en que permites la emoción, justo el hecho de permitirla también hace que como baje un poquito de intensidad y finalmente, si quieres, puedes integrarla y no te obliga a hacer nada, todo lo contrario, te ayuda a vivir mejor con ella o transitarla mejor otra vez que aparezca. Pero el hecho de no permitirla generalmente es lo que hace que se mantenga en el tiempo y que gane intensidad cada vez que aparece, con lo cual eso que nos parece que nos va a dificultar es justo lo que nos ayuda, ¿no? El hecho de permitirla, observarla sin juzgar y
pues eso, dejar que surja, y que no quiere decir pegar un cojín, ¿eh? Quiere decir simplemente me la permito sentir sin juzgarla. Y eso puede sonar abstracto si no lo has hecho nunca, pero es tan enriquecedor cuando lo permites. Y yo creo que por eso es tan importante a veces que hayan espacios donde podamos de forma sana expresar esas emociones, ¿no? Y liberarlas, porque si no al final están ahí dentro y luego lo que ocurre es que cuando en el momento más inadecuado es la gota que colma el vaso, ¿no? Y de repente dices, le he montado un pollo a esta persona y tampoco era para tanto, ¿no? Pero claro, he ido acumulando, claro. ¿No? Y es porque acumulamos, sí, porque nos da mucho miedo dejar que eso salga, ¿no? O porque no encontramos el espacio donde eso pueda salir de forma sana. Acumulamos ahí en la cajita de Pandora, y cuando la cajita de Pandora se abre ya sabemos todos lo que pasa, ¿no? Es un gran cataclismo. La cuestión es no almacenar tanto y ocuparnos más de, pues eso, permitir y observar simplemente sin juicio eso que está surgiendo, que surge de forma natural y que no nos convierte en mejores. A veces cuesta porque parece que esto o sea, estamos tan acostumbrados, como estamos tan orientados al hacer, sobre todo en Occidente, ¿no? Porque en Oriente, por ejemplo, son culturas que son más contemplativas, ellos viven más como en el presente, luego también tienen las sociedades que tienen muchas veces, ¿no? Y aquí en Occidente estamos muy orientados al hacer, y también por eso hemos creado una sociedad que llaman de bienestar, ¿no? Con muchos avances y tal. Pero claro, cuando estás tan orientado al hacer, parece que cuando sientes algo, ¿y qué hago con eso? Como si tuvieras que hacer algo. Y nos cuesta mucho comprender que es que no tienes que hacer nada. Si simplemente lo observas, las emociones no son eternas, es decir, como vienen se van, no las dejas pasar y ya está. Pero parece que tengo que saber hacer algo con ella. Cuando lo único que tienes que hacer es observarla y ver que de la misma manera que viene se va. Sí, sí. Es así, las emociones son pasajeras y es una de las características, no duran en el tiempo. Si duran es porque las estamos haciendo durar nosotros, al final no hay más que eso. Entonces, pero yo puntualizaría, no es que no hagamos nada, es que observarlas ya es una acción que estás haciendo. Lo que pasa es que el hecho de observar, pues quizás no está tan potenciado como otras acciones que parece que sean mejores, pero es que al final, si no observas eso que está pasando, ¿cómo vas a cambiarlo o cómo vas a hacer nada con eso? Claro, y lo que es muy mágico es que a veces solo observando te das cuenta que ya no tienes que cambiar nada, porque cambias solo, ¿no? Exacto. Es decir, porque al final la vida es movimiento y todo lo que sentimos es movimiento, y al final la emoción no deja de ser una energía que está ahí, que cuando la permites simplemente circula, igual que viene se va. Que sí. Y no tienes que hacer mucha cosa más. Al final es un principio de incertidumbre, ¿no? La partícula, al ser observada, modifica su manera de actuar. Pues esto es lo mismo. Al final, cuando yo soy capaz de observar esa emoción, la emoción se transforma. Y generalmente es sorprendente lo rápido y lo bien que va la cosa cuando no nos aferramos. Lo del aferramiento es otra cosa. Eso se da para otro tema. Sí, no abro el melón ahora. El apego, el desapego ahora está de moda eso también. El apego, tengo un apego evitativo, tengo un apego de no sé qué. Ahora está de moda la palabra apego, suele mucho. Y es un tema también que podemos tratar otro día, porque creo que es una palabra que se utiliza mucho. Es que hay muchas palabras que a veces utilizamos, desde mi punto de vista, de una forma un poco frívola o muy alegremente, ¿no? Todo el mundo habla de el respeto, de la libertad, del apego, como hablamos de eso en general, del ego, todo el mundo habla del ego. Luego le dices, ¿pero qué es el ego? No te lo saben explicar, ¿no? Yeah. Es decir, hablamos del ego, hablamos de espiritualidad, hablamos del apego, hablamos de muchas cosas, pero creo que son palabras muy grandes, a veces, que necesitan una reflexión profunda y no necesariamente en soledad, ¿no? A veces compartiendo. Y me hace gracia cuando a veces vas a un curso y alguien empieza a hablar de la vacuidad como si supiera lo que es, cuando los budistas llevan 2000 años intentando entender qué quería decir el Buda cuando hablaba de la vacuidad. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Entonces a veces nos creemos ahí, pues, la vacuidad y el ego y el apego, y que estemos hablando de algo y parece que estamos sabiendo lo que estamos hablando, y cuando rascas un poco no son temas tan fáciles, ¿no? No, ninguno de ellos, como el que estamos tratando hoy, la libertad, madre mía, qué palabra gorda y grande, ¿eh? No, es que para mí realmente la libertad es la esencia del ser humano, y luego hasta qué punto es real o no, existe o no, y hasta qué punto hay libre albedrío o no. Hay gente que cree que existe libre albedrío, hay gente que cree que no. Ahí ya depende de la tendencia, ¿no? De la orientación que escojas. Sí, no, yo creo que, bueno, esa es mi visión del tema, es porque yo este tema, tú sabes, yo le di muchas vueltas en su día, de hasta qué punto realmente tenemos un verdadero libre albedrío o no. Y yo creo que el debate es porque se establecen dos sitios distintos, ¿no? Cuando hablas del tiempo, yo creo que hay dos tipos de tiempo, ¿no? Está el tiempo lineal,
que es el que construimos normalmente como pasado, presente, futuro. Y luego hay eso que se llama a veces el momento presente, que está de moda, ¿no? Que sería el tiempo momentáneo, es lo que está pasando ahora. Entonces, el concepto de libertad para mí tiene sentido dentro del tiempo lineal, no dentro del tiempo momentáneo. Es decir, dentro del tiempo lineal, donde hay un pasado, un presente y un futuro, yo soy libre porque yo puedo decidir ahora algo y depende de lo que decida, lo que va a pasar después va a ser una cosa o va a ser otra. Con lo cual, en el tiempo lineal sí que hay libertad y está ese concepto de libertad-responsabilidad. Claro, si hablamos del tiempo momentáneo, que sería exactamente lo que está pasando ahora, ahora. Claro, ¿y qué vas a controlar? No hay ninguna libertad, y lo único que hay es aceptación, porque quiero decir, lo único que hay es lo que hay, lo que está pasando es lo que está pasando, y lo que está pasando ahora no puede ser de otra manera, ni puedes hacer nada para que no pase. Otra cosa es, en el tiempo, vamos a decir, lineal, ahora está pasando algo, si yo hago algo diferente, puede ser que luego pase otra cosa. Ahí sí hay una cierta libertad, pero en lo que sería el momento presente puro y duro, no hay ninguna libertad porque es lo que el momento presente puro y duro, lo que está pasando es lo que está pasando. Entonces yo creo que a veces la gente se pelea con si hay libre albedrío o no, si hay que aceptar o no hay que aceptar, pero es porque no tienen clara esta diferencia, porque si tú tienes claro que estás hablando del tiempo lineal, en el tiempo lineal habrán cosas que tendrás que aceptar y habrán cosas que no y que tendrás que hacer algo para cambiarlas. Si hablas de libertad en el tiempo momentáneo, claro, en el tiempo momentáneo no hay ningún libre albedrío porque no hay nada que decidir, lo que está pasando es lo que está pasando justo ahora. Cosas pasan, ¿no? Cosas pasan, entonces yo creo que a veces el debate se establece porque se habla de una cosa o de la otra sin contextualizar cuando hablamos de tiempo de qué estamos hablando. Lo que pasa es que ahora has abierto aquí un debate interesante que nos da para igual otra conversación larga. Bueno, pues ya la tendremos si quieres. Quiero decir, para mí es mi manera de entenderlo, tampoco es que sea así. Yo simplemente creo que para mí tenía esa duda con el libre albedrío, sí o no, y al final mi manera de quedarme en paz, que al final lo que hablamos el otro día, cada uno tiene que encontrar la suya, es yo soy libre en el tiempo lineal y no tengo ninguna opción en el tiempo momentáneo y ni hay ningún problema con no tenerla. Quiero decir, esa aceptación de lo que hay y ya está. ¿Y eso te da paz? Sí, a mí sí. Muy bien. ¿Quieres hacernos un pequeño resumen? Hoy. Lo de hoy. Pues no es que no sé ni por dónde hemos empezado, si te digo la verdad. Ya sabes, si yo con el tiempo lineal... No sé, has propuesto la libertad. Bueno, yo creo que sí, la libertad, porque sí, es un tema que creo que hay que reflexionarlo, cada uno, sobre todo porque creo que realmente, o es mi experiencia personal, yo durante mucho tiempo me pensaba que era muy libre y después, pasado el tiempo, me he dado cuenta de que no era tan libre, porque muchas de las decisiones que estaba tomando no las estaba tomando yo, se estaban tomando en base a ciertos clichés o patrones establecidos que estaban ahí, que me hacían decidir algo y que yo erróneamente creía que era libre cuando en realidad simplemente estaba como siguiendo un programa determinado, ¿sí? Y el día que empiezas a darte cuenta de eso y te empiezas a quitar esos patrones, empiezas a ver que tu nivel de capacidad de libre es mayor, pero tampoco presupongo que lo tenga completamente porque no sé hasta qué punto todavía hay algún patrón por ahí que a lo mejor no me está dejando ser todo lo libre que podría llegar a ser. Entonces creo que la libertad al final es como un camino que se trata de, pues eso, de ir consiguiendo mayores cotas de libertad personal, que al final se trata de que cuando tomas una decisión, esa decisión esté lo mínimo condicionada posible, aunque como dices tú, seguramente estamos condicionados por multitud de factores que no podemos controlar, pero claro, igual hay alguno que sí, ¿no? Y lo que yo pienso en mi cabeza lo decido yo en este momento, y entonces a veces valorar hasta qué punto lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo dejo de creer, realmente me ayuda a ser libre o no, porque hay gente que tiene un determinado esquema de pensamiento, y a mí esto en el pasado me ha ocurrido, que no me daba libertad, pero como era verdad, o yo creía que era verdad, tampoco me lo quitaba de encima, porque me habían dicho que eso era así, ¿no? Entonces no me decía sentir libre ni liberado, pero no lo cambiaba porque eso era así. Claro, cuando empiezas a cuestionar, decir por qué es así, y si no es así, y si es de otra manera, te das cuenta que al final no hay ninguna verdad absoluta, que tú te la puedes explicar o construir como a ti te dé la gana, pues como decía un amigo mío, como todo es autoengaño, autoengáñate bien, ¿no? Entonces al final a ti, si explicarte las cosas de una cierta manera te da una mayor dosis, vamos a decir, de sentimiento de libertad personal, pues está bien explicártelo así, aunque no sea lo que se supone que tienes que pensar, ¿no? Entonces mi reflexión sería esa. ¿Y la tuya? Bueno, yo un poco creo que llego a una conclusión parecida a la tuya. Al final, yo creo que la libertad 100% absoluta no existe, porque no nos vamos a librar de todos los condicionamientos que hay, porque hay algunos que ni siquiera somos conscientes de que tenemos. Correcto. Pero que ganar conciencia, ir ganando conciencia sobre ti mismo, sobre qué piensas, por qué piensas lo que piensas, qué origina ese movimiento, por qué estoy decidiendo lo que estoy decidiendo, para qué me sirve todo esto, me ayuda a ser cada vez un poquito más libre. Es decir, que a mayor conciencia, mayor libertad.
Un poco iría por ahí. Y tanto la amplitud de conciencia como la libertad es algo que no se acaba nunca, igual que el crecimiento personal. Sí. Creo que estamos ahí en un camino que no se acaba nunca. Pues ahí nos quedamos por hoy. Ahora, si los oyentes nos quieren compartir lo que piensan ellos sobre la libertad, estaremos encantados de leer por ahí comentarios y poder igual abrir un tema de debate en el próximo podcast. Pues sí, hasta el próximo podcast.